de una vez. Listo, entonces me gustaría saber si pues finalmente pudieron resolver el ejercicio, si les dio el ejercicio o no les dio, si llegaron aquí o no llegaron ahí. ¿Sí? ¿Qué dicen? No llegaron, no hay lío, no hay lío. De igual forma vamos a tratar de resolverlo lo más rápido posible aquí para seguir avanzando en el tema. Y ya, ¿no? El objetivo es que nos cae aquí este tiempo justamente para seguir avanzando en los otros marcos teóricos nuevos. Entonces, pues ya, eso sería. Vale, vale, Roberto. Entonces a ti sí te dio el desarrollo, sí. Ok, ok, ok. Vale, vale, perfecto, listo. Entonces, sin embargo, pues yo tenía por aquí listo justamente uno de los textos que está dentro de la bibliografía, perdón, de la carpeta de gravedad modificada. El libro que les había comentado de referencia a uno de los que utilizamos justamente para este curso, que es Cosmology in Scalar Tensor Gravity, y particularmente en la página, si mal no estoy, creo que se encuentra dentro de la 22 o 30 y 32 o 45. Vamos a hacer la revisión aquí rápidamente que no nos demoramos justamente para lo que quería mostrarles que se relacionaba justamente a las ecuaciones que estamos obteniendo nosotros ahorita. ¿Vale? Entonces, digamos, bueno, aquí están haciendo el barrido de Brans-Dijk, que ya fue lo que nosotros trabajamos. Aquí Brans-Dijk en el marco de Jordan. Si seguimos bajando el límite de relatividad general. Aquí tenemos Kaluza-Klein. Brans-Dijk. Aquí, ok. Aquí dice así acá. Entonces quiero que se fijen aquí en la página, esto es página 22, dice Scalar Tensor Theories. Y entonces aquí nos proyectan pues la acción, ¿no? La acción de Scalar Tensor particularmente, que es la que hemos venido trabajando, el marco de Jordan. Y entonces a partir de ello, pues lo que hace aquí este pedacito, este subcapítulo, es mencionar justamente las consideraciones que nosotros hemos venido trabajando y aparte de eso, pues lo que hace es derivar las ecuaciones relacionadas con el caso cosmológico de Friedman, Lemaitre, Robeson, Walker. Entonces quiero que se fijen que justamente esas expresiones de la 1.86 a la 1.88 son justamente las expresiones con las cuales nosotros estábamos trabajando y a las cuales pues ya llegamos al menos en una ecuación. Una de ellas justamente era esta, que es la ecuación 1.86 que aparece allí. Sí, quiero que se fijen que justamente es el mismo término que aparece allí en la expresión. Y la que les había mandado justamente trabajar, pues era esta expresión, que sería la expresión 1.87, ¿sí? Relacionada con la parte de la ecuación de aceleración de Friedman o segunda ecuación de Friedman, ¿no? Y pues aquí tenemos en la parte 1.88 ya la relación de la ecuación de continuidad directamente relacionada con la dinámica del campo escalar, ¿sí? Que esa también la obtenemos pues ya utilizando justamente todo el recurso que ya obtuvimos desde el inicio, con estas cuatro ecuaciones en resumen, desde esta última, pues la podemos ya relacionar directamente con ese pedazo de ahí, llegando pues bastante fácil, ¿no? Entonces vamos a tratar de llegar rápidamente pues a esta expresión, listo, para que más o menos vean el ejercicio. Igual forma pues lo trato de hacer bastante rápido, pues ya es un ejercicio más que todo algebraico, para seguir avanzando en el tema, listo. Entonces, como les comentaba, pues prácticamente uno de los ejercicios que había que hacer aquí simplemente era utilizar esa expresión que ustedes ven ahí en pantalla, y posteriormente, esperen acá, ya, listo. Entonces, ahora sí. Esa expresión que ustedes ven en pantalla y pues también relacionarla con la ecuación que ya hemos llegado anteriormente, que era 3fh cuadrado, o sea, la primera ecuación de Friedman. Vamos a colocarla por aquí a un lado. Entonces 3fh cuadrado. Teníamos entonces rho supra m, teníamos más omega medios phi punto al cuadrado, menos 3hf punto, más el potencial, si el potencial b de phi, ¿no? Esta era nuestra ecuación, la cual ya hemos
nosotros llegado, y pues teníamos que partir de simplemente de la ecuación que está acá arriba, ¿no? Entonces este es nuestro objetivo, voy a correrlo. Este es nuestro objetivo final. Y entonces pues, lo que tenemos que hacer aquí a partir de esta ecuación, que es la que ya teníamos ahí, era simplemente empezar a juguetear con eso, ¿no? Entonces varias de las informaciones importantes que teníamos que tener en cuenta, bueno, digamos aquí como un despeje rápido, entonces podemos pasar a multiplicar la f de phi por la r, el escalar de Ricci, y igual a todo eso que está del lado derecho, ¿no? Entonces tendríamos este pedazo que está acá, eso es, ¿verdad? Y entonces en cosmología ya sabemos que en FLRW particularmente, entonces tenemos que el escalar de Ricci es igual a 6h punto más 2h cuadrado, ¿cierto? Particularmente relacionándolo con un universo plano, k igual a 0, ¿no? Importante tener eso en cuenta. También entonces sabemos que el de Lambertiano de phi es igual a menos phi doble punto menos 3h phi punto, ¿no? También tenemos que la traza del tensor energía-momento es igual a 3 veces la presión menos ρ. Y ya, ¿vale? Esto digamos como un apartado importante para justamente solucionar este inconveniente, ¿no? Ay, changos, esto no lo voy a poder copiar acá. Esperen a ver por qué. No sé por qué se traba este pedazo acá tan raro. Entonces vamos a hacer algo más bien. Vamos a copiar todo esto. Eso es. Listo, entonces vamos a subir por acá. Subimos esto un poquito más. Eso es. Vale, entonces, ¿en qué es lo que tenemos entonces? Tendríamos aquí lo siguiente. Tendríamos F. Ay, changos. Tendríamos aquí F por el escalar de Ricci, que sería entonces 6 veces h punto más 2h cuadrado. Tendríamos igual a menos t, pero menos t sería el negativo de estos dos términos, o sea, sería ρ menos 3 veces p, ¿cierto? Colocándolo ya directamente. Luego tendríamos aquí entonces el elemento más omega. Y aquí entonces lo que tendríamos sería el g supra alfa beta. Si quieren colocarlo así, entonces tendríamos derivada alfa de phi, derivada parcial beta de phi, ¿cierto? Pero además sabemos de eso que podemos reemplazar directamente entonces ya el g supra alfa beta por g supra 0, 0, porque es la única componente que podemos relacionar para ambas parciales, ¿cierto? Por tanto, g supra 0, 0 recordemos que es igual a menos 1, por tanto esto ya directamente lo cambio y me quedaría entonces menos omega y por, ay, changos, y por las derivadas de acá. Changos, creo que no puedo moverla por la que imagen. Maldición. Bueno, entonces nos viene, hagamos esto. Entonces tendríamos parcial 0 de phi, parcial 0 de phi, ¿cierto? Por otro lado tendríamos entonces aquí más 3 veces f' del delta lambertiano de phi, lo cual sería igual entonces igual a menos phi doble punto menos 3h phi punto, ¿verdad? Y tenemos más 4 veces el potencial, ¿cierto? Ok, entonces, vale, ¿esto cómo nos quedaría? Esto nos quedaría entonces algo así como 6fh punto más 12fh al cuadrado. Aquí tendríamos ρ menos 3p. Por otro lado aquí tendríamos menos omega phi punto al cuadrado. Aquí tenemos aquí la derivada temporal y multiplicada por sí misma, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos más 3, bueno, esto lo voy a dejar mientras tanto intacto, f' menos phi doble punto menos 3 veces h phi punto. Y aquí entonces viene una parte importante y es justamente reemplazar lo que equivale el potencial, ¿no? Porque si se dan cuenta, justamente la expresión que coloca Faraoni en el libro, pues queda en términos completamente independientes al potencial, ¿vale? ¿Y cómo hace ese arreglo? Pues lo hace simplemente utilizando la ecuación que ya hemos obtenido, la primera ecuación de Friedman generalizada. Entonces, esa es la que tomamos.
o sea, de aquí. Y eso quiere decir que simplemente tenemos que despejar de aquí la v y ya. Eso quiere decir entonces que si lo despejamos tendríamos 3fh al cuadrado, luego tendríamos menos rho, luego tendríamos menos omega al cuadrado phi punto cuadrado, y tendríamos más 3hf punto, ¿vale? A ver, verificamos que esté bien, menos, menos, más, perfecto. Listo, entonces una vez ya tenemos eso, pues lo que podemos empezar a hacer ya simplemente es empezar a distribuir los términos y ver qué podemos operar, ¿listo? Entonces tenemos el 6fh punto más... Ah, bueno, y de hecho si se dan cuenta aquí este término h punto queda de un lado, entonces más bien voy a pasar el otro término del otro lado de la igualdad directamente ya. Entonces me quedaría como menos 12fh al cuadrado. Luego tendríamos más rho menos 3 veces p menos omega phi punto cuadrado más 3f prima menos phi doble punto menos 3h phi punto. Listo, y aquí tendríamos más 4 por 3, 12 fh cuadrado menos 4 veces rho menos, aquí sería 2 veces omega phi punto cuadrado, 4 entre 2 da 2, sí, 2 omega phi punto cuadrado más 12h phi, f punto. ¿Listo? Vale, entonces a ver, ¿qué podemos hacer acá? Aquí podemos operar, por ejemplo, este rho con este rho, por lo que nos quería algo así, entonces como entonces esto nos quería algo así como bueno, aquí de hecho en principio primero podemos anular estos dos términos. Si se dan cuenta tenemos positivo y negativo, se anulan. Más 1 menos 4 nos daría menos 3 veces rho, aquí tenemos menos 3 veces p, ¿verdad? Aquí tenemos entonces menos una vez esto, menos dos veces esto nos daría menos 3 veces omega phi punto cuadrado. Y aquí entonces tendríamos lo siguiente, voy a abrir ahora sí esto, entonces tendríamos menos 3 f prima phi doble punto, menos 3 f prima phi doble punto, menos 3 por 3, 9 f prima h phi punto para este segundo término. Y por último me faltaría este, ¿no? Más 12 hf punto. A ver, verificamos que todo esté correcto. Listo. Perfecto. Entonces, esto, es que no quiero confundirlos acá, entonces esto recuerden que es nuestro objetivo. Listo. Entonces, vale. ¿Qué más nos falta? Entonces, y aparte de eso, recordemos que ya habíamos hecho creo que esa relación, y es que justamente tener el término f punto, pues no era ni más ni menos que simplemente tener f prima phi punto, ¿no? Eso lo demostramos el día de ayer, pues que es algo bastante sencillo, ¿no? Y entonces, pues phi doble punto vendrá a ser justamente entonces f prima phi doble punto. ¿Ok? Vale, entonces, teniendo estas relaciones importantes, fíjense, quiero que noten que, por ejemplo, este término de aquí, que está relacionado con con la primera derivada temporal, lo podríamos resumir en lo que sería lo siguiente. Entonces sería 6fh punto igual a, bueno, todo esto que está igual, no sé si ya me lo deja copiar, sí creo que sí. Entonces, este término queda igual. Aquí tendríamos menos 3f prima phi doble punto, que de hecho esto se traduciría justamente en el término 3 veces, aquí creo que me falta una h, no, prima h, no, no, ahí estoy. Entonces fíjense que por ejemplo este término que está acá, f phi doble punto, de una vez voy a reemplazarlo por lo que sería acá según estas consideraciones, que sería entonces f doble punto. Y aquí entonces lo que tendríamos sería menos 9 veces. Entonces fíjense que f' por phi punto
es justamente f punto, f punto. Sí, esto lo hago justamente con el fin de que si nos demos cuenta, podemos operar los últimos dos términos, o sea, el 9 y el 12, ¿ok? Porque tenemos f punto. Entonces, esto nos quedaría de la forma, aquí tendríamos entonces 12 menos 9, ¿cierto? Que sería 3hf punto, ¿vale? Aquí si nos damos cuenta podemos, todos estos términos tienen el elemento 3, ¿cierto? Así que podemos pasarlo a dividir. Del otro lado dividir de ambos lados por el 3 y eso nos quedaría entonces 6 dividido 3 nos daría 2, 2f h punto igual a, y esto nos quedaría entonces menos rho menos p menos 3 omega phi punto, ay perdón, aquí creo que cometí un error, aquí es 12, aquí tendría signo positivo, ¿no? Menos 9 más 12, sí. Y aquí tendríamos entonces el menos, perdón, este 3 ya desapareció. Entonces tendríamos omega phi punto cuadrado. Luego tendríamos el menos f doble punto más hf punto, ¿no? Y finalmente lo que podemos hacer simplemente ya es pasar el signo negativo del otro lado, ¿cierto? Multiplicar de ambos lados por un menos y lo que obtenemos es finalmente entonces menos 2 veces fh punto igual a, y entonces aquí tenemos rho más p, ¿cierto? Más omega phi punto al cuadrado más f doble punto y por último menos h f punto. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, pues justamente llegamos a la ecuación objetivo que teníamos arribita planteada, ¿vale? Pues ya está. Entonces, esta es la demostración sencillita de la ecuación que aparece justamente allí dentro del texto, ¿vale? Para lo que sería entonces nuestra segunda ecuación de Friedman, ¿no? O ecuación de aceleración. Recordemos que esto es relacionado justamente con el factor de escala, ya que tenemos una derivada temporal del parámetro de Hubble. Eso quiere decir que tenemos una segunda derivada temporal del factor de escala. ¿Listo? O sea, una ecuación de aceleración. Segunda ecuación. Segunda ecuación de Friedman para teoría escalar tensorial. ¿Listo? Pues ya está. Esa sería entonces la segunda ecuación de Friedman. Que si comparamos, pues efectivamente es la que aparece en la ecuación 1.87. ¿Vale? La ecuación 1.88, pues simplemente, pues ya es un ejercicio que si quieren ya lo pueden hacer ustedes directamente, que es bastante ya trivial con esto que ya hemos hecho. Y es simplemente tomar entonces la ecuación, es la ecuación 1, tomar la ecuación 1 y simplemente relacionar los términos, expresar cada uno de los términos en cosmológicos. Y al final, pues se van a dar cuenta que les va a quedar justamente de la forma como está allí planteada, ¿no? Dentro del libro de Faraón. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos una, dos y tres ecuaciones ya finales, que sería entonces la última. Aquí la coloco de igual forma para que vayan ustedes a hacer ese ejercicio, que sería entonces phi doble punto más 3h phi punto. Esto relacionado justamente con el de Lambertiano, así que es lo que está del lado izquierdo de la ecuación. Y esto 1 sobre 2 veces omega. Y aquí tendríamos entonces omega primada, o sea, la derivada de omega con respecto de phi, por phi punto al cuadrado, menos f' por el escalar de Ricci. Aquí lo voy a dejar de manera explícita, que de hecho así es como lo dejan creo que allí. 2 veces v primado y todo esto igual a 0. Esperen, reviso. Sí, efectivamente lo dejan como el escalar de Ricci y la derivada del potencial con respecto al campo escalar. ¿Listo? Entonces esa sería ya nuestra última ecuación. Listo, perfecto. Vamos a colocarla como ecuación
de continuidad en escalar. Listo, perfecto. Pues ya está. Entonces, esta sería la parte entonces ya en resumen de lo que sería la demostración particularmente de cómo llegamos entonces del modelo general, el modelo más genérico que podemos tener de teorías escalares tensoriales aplicadas en este caso exclusivamente pues obviamente a una teoría por ejemplo cosmológica como lo es FLRW. ¿Listo? Sin embargo recordemos pues que en principio esto lo podemos aplicar a cualquier marco métrico que queramos desarrollar particularmente. Por ejemplo, un agujero negro podría ser un elemento interesante. Por ejemplo, tomar, eh, digamos, una métrica como la de Schwarzschild, digamos, para un agujero pues, ideal, un agujero negro ideal, y pues y ver qué sucede, por ejemplo, cuando hacemos variar esos parámetros, ¿no? O sea, podríamos inclusive estar relacionando como una especie de proyecto de investigación, por ejemplo, que se podría hacer es justamente los agujeros negros primordiales, ¿cierto? Que aparecen justamente en las épocas tempranas del universo, tal vez cómo se debieron haber comportado debido a que justamente en estos momentos, pues el parámetro de la constante de la gravitación universal, pues iba a ser bastante diferente en este marco teórico de la teoría escalar tensorial, ¿no? Porque recordemos que ese es el objetivo. El objetivo es para este marco es pensar que la constante no es tan constante, sino que ahora para este marco escalar tensorial cambia como una función f de phi. Y si esto cambia, pues eso va a decir entonces que de alguna forma en esos inicios del universo, ¿cierto? Donde existía una dinámica completamente distinta a como está ahora. Entonces en esta época, digamos, vamos a llamarla inflacionaria, pues en esta época inflacionaria, tal vez para los primeros agujeros negros, pues ese parámetro G aún era una cantidad que estaba cambiando colosalmente, ¿cierto? A medida que avanzaba el tiempo cósmico, y por tanto, esos agujeros negros que se pudieron haber creado en estos instantes del universo, pues debieron haber estado regidos por una relatividad que incluyera tal vez un cambio de esa constante dada por la función f de phi, ¿vale? Por eso digamos que no solamente estos casos, pues obviamente cuando yo le ejemplifico al caso pues más general y desarrollado, pues es para lo más habitual que uno encuentra en artículos, ¿no? Sin embargo, eso no descarta la posibilidad de que podamos nosotros vincularlo, por ejemplo, con otros tipos de métricas. Entonces digamos que esta parte es bastante interesante en lo que se refiere a la aplicación, ¿vale? Entonces ahora, pues por ejemplo, ustedes podrían tomar la métrica de Schwarzschild y empezar a desarrollar por medio de las ecuaciones que ya vimos, pues qué pasaría, cómo se comportarían esas mismas, ¿no? Y ver cómo cambiaría justamente o qué tipo de comportamiento podría tener esa función. ¿Sí? Además, si ustedes le agregan un comportamiento particular. En fin, eso tiene bastante, digamos, de alguna forma, trabajo que se le puede hacer dentro de este marco. Y pues ahí los dejo como con la inquietud para que de pronto si les da por rayar un poquito de esto, que de hecho sería un buen trabajo investigativo, pues ahí está, ¿vale? Entonces, vale. Mm, Voy a dar entonces unos comentarios extra, ya casi para terminar este tema. El objetivo es ya que terminemos hoy, ya cerremos con la teoría escalar tensorial y ya avancemos entonces la siguiente clase con nuestro siguiente modelo general, ¿no? Entonces voy a leerles por aquí unos apuntes que tengo justamente en unas hojas de lo que se refiere pues a este tema. Hay cositas importantes, pues las voy señalando aquí, las voy colocando, o si ustedes quieren ir anotándolas, pues bien, ¿vale? Vale, entonces, esperen, de igual forma armo un cuadro de texto por acá. Ok, vale, entonces tengo por aquí que desde el punto de vista cosmológico, un parámetro dependiente del tiempo omega de t, o sea, justamente esto, parámetro que dependa un parámetro omega que dependa del tiempo cósmico es más atractivo que la constante de la teoría de Brans-Dicke, ¿vale? Entonces a lo que se refiere aquí, estas notas que estoy comentándoles, por si acaso antes de seguir, van relacionadas justamente con algunos artículos o algunas discusiones que se hacen en algunos artículos y textos dentro de este marco de las teorías escalares tensoriales. O sea, esto no es que me lo estoy inventando yo, ¿vale? Sino que está justamente dentro de las referencias que está allí. Te sigo. Un parámetro dependiente del tiempo, así como ustedes lo ven ahí en pantalla, es más atractivo que la constante de la teoría de Brans-Dicke, o sea, simplemente un parámetro constante omega sub cero, ¿sí? Es más atractivo.
En un universo F, LRW, Phi y omega de Phi, solo dependen del tiempo cósmico. Esto abre la puerta a la posibilidad que omega sea de orden unitario en la época temprana del universo. Eso quiere decir de alguna forma entonces que para este parámetro que va a cambiar con el tiempo cósmico, ¿cierto? Para épocas tempranas del universo, ¿cierto? Pues entonces el orden aproximadamente de este parámetro omega va a ser de la unidad, ¿no? Un parámetro unitario. Y eso quiere decir que como es un parámetro unitario, a medida que empieza a avanzar justamente este parámetro unitario, mientras el tiempo cósmico evoluciona, pues este parámetro también va a evolucionar, va a aumentar. ¿Listo? Luego, durante la era dominada por radiación o materia, omega podría tender a valores grandes hasta que la restricción del día de hoy, eh, omega mayor a 500, sea satisfecha. Entonces, estos apuntes, este apunte, por ejemplo, es particularmente interesante, ya que nos menciona que justamente para las épocas tempranas del universo teníamos un valor unitario aproximadamente del parámetro omega que estamos siempre relacionando aquí en estas ecuaciones, mientras que para la actualidad este parámetro ha ido evolucionando y de hecho aumentando bastante aún más, ¿vale? Es lo que podríamos decir actualidad. Bueno, y es de hecho este valor aún se discute porque algunos supuestos mencionan que de hecho es inclusive más grande aún, de hecho el parámetro, ¿vale? Y pues la parte experimental u observacional, la técnica que se desarrolla es G para tratar de calcular justamente ese parámetro de omega, va relacionado por ejemplo con la radiación cósmica de fondo que podemos recibir y de las perturbaciones de esas señales particularmente, ¿vale? En cuanto a este tema, pues evidentemente yo desde el marco teórico no estoy especializado, por tanto no les puedo dar una profundización del tema. Sin embargo, dentro de los artículos que están ahí montados en el Google Drive, digamos que sí hay algunos artículos que mencionan un poco la parte técnica para la observación de estos mismos, ¿vale? Utilizando ciertos satélites que tenemos allí montados afuera, ¿vale? Inclusive también dentro de los últimos telescopios que hemos enviado, incluyendo al James Webb, también podríamos justamente tener recolección de información en cuanto a estos tipos de temas, ¿no? Particularmente para el cálculo de este parámetro omega. Em, ok, a ver qué más tengo por aquí importante. A ver, aquí tengo una parte de notas sobre motivaciones para teorías escalares tensoriales, o sea, cuáles son las motivaciones de seguir avanzando en este tema. Vale, motivaciones. Existen muchas razones para considerarlas, pero desde el punto de vista cuántico, el campo escalar gravitacional aparece en teorías escalares tensoriales junto con el tensor métrico G mu y un acople escalar fundamental a la gravedad es valioso para supercuerdas, supergravedad y teorías M. ¿Vale? Entonces, digamos que una de las implicaciones o relaciones que van aquí involucradas en las teorías escalares tensoriales, ¿cierto? En las Scalar Tensor Theories, es que justamente dentro de este marco podemos relacionar directamente con el aspecto cuántico, ¿no? ¿Cierto? De la Quantum Mechanics. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es una relación de las teorías escalares tensoriales y la mecánica cuántica, ¿cierto? Ya que lo que estamos definiendo sería justamente un prototipo de campo escalar gravitacional relacionado de alguna forma con el tensor métrico G1 y también el campo Phi, y que esto me devolvería de alguna forma una relación también dentro del marco cuántico para describir algún tipo de partícula de ese campo escalar, ¿no? O algún tipo de excitación energética de ese campo escalar que me provea justamente ese campo escalar gravitacional que estaríamos relacionando, por ejemplo, en lo que, pues digamos, por ahí a veces se discute como lo que sería el gravitón, ¿no? Entonces, claro, al relacionar ambos marcos teóricos, pues lo que nace a partir de ello es un desarrollo bastante valioso que termina en un acople para ser considerado en teorías como lo son las supercuerdas o teorías de cuerdas, ¿cierto? Las teorías de supergravedad y también las teorías M.
¿Listo? Los campos escalares son ubicuos en física de partículas y cosmología. Ejemplos son el bosón de Higgs del modelo estándar, eh, sub- ¿qué? Superpatrones de partículas de spin de un medio en supergravedad y la cuerda dilatón en el triplete del gravitón de altas dimensiones a los campos no fundamentales como compuestos de condensados de bosones o fermiones. Bueno, en fin, ¿qué es lo que quiero decir con este último pedazo para que se entienda? Entonces, los campos escalares están involucrados, ¿no? Los campos escalares en general, los campos escalares, sabemos así como inclusive cuando lo estuvimos trabajando en el modelo de quinta esencia, los campos escalares están involucrados justamente en tanto en física de partículas como en cosmología, ¿no? Y entonces, claro, cuando queremos relacionar la parte de cosmología con esos campos escalares para escribir ambos fenómenos, pues estaríamos dando como resultado algún tipo de cosmología cuántica, ¿no? Cosmología cuántica. Y pues eso evidentemente es uno de los temas de estudio actualmente en lo que se refiere a la parte de cosmología y también astrofísica y física de partículas para tratar de definir cómo de estos campos escalares que deberían terminar siendo justamente algunos tipos de partículas, ¿no? Que esa es su relación. Recordemos que esto de igual forma nos devuelve una partícula dadas esas excitaciones de estos campos. Entonces, claro, esta partícula proveniente de este campo escalar energético, pues estaría relacionado pues con lo que sería similarmente al, por ejemplo, el bosón de Higgs, ¿no? Las partículas escalares que aparecen dentro del modelo estándar de partículas. Entonces, claro, esto es lo que nos lleva entonces a una relación bastante importante, otra o una indirecta, un indirecto intento también de unificación justamente dentro de la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, indirectamente lo que estaríamos también haciendo es un aporte dentro de esta unificación, ¿no? Eh, Intento de unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica. Listo, entonces claro, si nos damos cuenta, pues todo este jugueteo pues no termina más que siendo una cosa bien maravillosa porque de alguna forma estamos tratando de involucrar dos campos completamente, pues, bueno, en principio bastante distintos y pues tratar de involucrarlos en algo más bien en una pista que sería justamente dentro del marco de la cosmología cuántica para tratar de descifrar justamente ese enigma del comportamiento cuántico del espacio-tiempo mismo, ¿no? Y de la gravedad. Entonces, vale, eso digamos que aparece dentro de estas notitas. ¿Qué más tengo por aquí? Mm, bueno, por aquí también hay una notita importante. Bajo por aquí un poquito más. Dice, es inevitable observar que en el marco de Jordan el acople gravitacional puede generar una singularidad, ya que, y entonces aquí el autor, este aporte creo que sale, esperen, déjenme pensar, creo que este aporte sale también del Faraoni, si no estoy mal, sale del Faraoni, o si no sale del otro libro que también está aquí montado, que es The Scalar Tensor Theory of Gravitation, ¿sí? De Fuji. Entonces, claro, lo que él dice, vale, en el marco de Jordan, pues lo que aparece es que usualmente es así como se los definí desde el inicio, el acople, la constante parámetro gravitacional, que ahora sería un parámetro efectivo, que dependería del campo phi, es 1 sobre 8 pi y nuestra función f de phi, ¿no? Que este fue nuestro punto de partida. Entonces consideramos ahora el parámetro gravitacional de la constante gravitacional ya no como una constante, sino que va a cambiar dependiendo de cómo cambie la función, ¿no? Entonces lo que menciona aquí es que el acople genera una singularidad, ya que, claro, hay que tener ciertas restricciones porque habrán problemas o divergerá también esta función. Por ejemplo, si tenemos valores de f de phi igual a cero, ¿no? Entonces, claro, en el límite de campo débil el acople toma un valor medido del experimento de Cavendish. Sin embargo, el acople divergirá si el campo escalar phi toma valores tales que f de phi sea igual a cero, ¿no? Y entonces esta función, por consecuencia, entonces diverge.
¿sí? Y esto genera inevitablemente pues una singularidad. Por otro lado, es interesante revisar como ejemplo en Brans-Dicke, que pues, por ejemplo si tenemos el caso donde f de phi sea igual a phi, que es el caso justamente de Brans-Dicke, em, uno usualmente pues lo que hace es requerir, ¿cierto?, que phi sea un valor positivo. Claro, y esta parte pues es importante aunque sea bastante pues, trivial, ¿cierto? Justamente para este efecto gravitacional clásico, ¿no? O sea, el efecto, digamos, de límite de campo débil, por ejemplo, pensándolo a lo Newton, pues efectivamente, pensándolo a lo Newton, para que esta cosa tenga sentido, pues lo que debe pasar también es que el campo phi debe ser positivo, ¿cierto? De tener valores positivos para que justamente su interacción genere pues, los efectos gravitacionales que conocemos habitualmente, ¿no? Sin embargo, en otras teorías escalares tensoriales, el escalar puede tomar valores f de phi negativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno tomara valores f de phi que fueran negativos, ¿no? O valores particularmente de phi que sean negativos, ¿vale? Los cuales no recuperan a priori la dinámica clásica. Un ejemplo es el caso del acoplamiento no mínimo. Y este acoplamiento no mínimo, hay un caso que se llama acople no mínimo, ¿listo? Y que a veces lo colocan particularmente como una función de orden 2 para phi, que a veces lo colocan de la siguiente manera. Entonces colocan un parámetro kappa a la menos 1 menos otro parámetro epsilon, perdón, eta, phi al cuadrado, eh, y donde este se encuentra en un régimen eh, llevado justamente a la relación de una antigravedad. Bueno, entonces en general para este tipo de función f de phi, por ejemplo, que han analizado, donde tenemos valores negativos y nos damos cuenta de justamente términos, en este caso cuadráticos del valor de phi, pues esto me generaría algún tipo de antigravedad, ¿no? O sea, un prototipo, por ejemplo, de repulsión. Prototipo de repulsión, por ejemplo, gravitacional, ya no de atracción, así como nos lo muestra, por ejemplo, Newton, sino más bien de repulsión, de antigravedad, ¿no? Y eso dependerá también de cómo escogemos nosotros este tipo de relaciones para el parámetro f de phi, ¿vale? Perfecto. A ver qué más tengo por aquí. Bueno, por aquí ya hay un apunte final de pronto en relación a... ¿En relación a qué? En relación a las teorías escalares tensoriales ya generalizadas. Pues digamos que es como un extra, un plus ahí, pues que igual se los voy a colocar. Pues de pronto es como un dato más bien interesante ahí dentro de este marco. Y ya con esto cerramos entonces este pedazo y ya pasaríamos a la parte de las preguntas, ¿vale? Em, sí. Ok, listo. Pues ya está. Entonces, vale, espero este pedacito haya quedado claro. De igual forma, si tienen preguntas ahorita, váyanselas guardando mientras ya termino este pedazo acá y fin. ¿Listo? Entonces, listo, cerramos con un, un subcapítulo dentro de este capítulo gigante de las teorías escalares tensoriales generales. Pero entonces ahora lo vamos a colocar como un modelo, digámoslo ahora, es que no quiero llamarla teorías generales, teorías escalares tensoriales generales, porque ese fue el nombre que ya utilicé, más bien vamos a hacer, llamarla una variación, ¿vale? Una variación o una extensión de la teoría escalar tensorial general, ¿vale? Una extensión. Entonces quiero que se fijen un momentito. Nosotros arrancamos desde aquí, ¿no? Este fue nuestra acción, esta es la acción de la teoría escalar tensorial y quiero que se fijen que aquí aparece nuestro f de phi, que desde donde arrancamos, el omega de phi, y aparece la r. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos autores, y pues de hecho creo que en esos libros que les comento que me basé pues para hacer esta parte del curso, esta R, particularmente el escalar de Ricci, lo que dicen es, bueno, ¿y qué pasa si logramos aún extender más este marco teórico de la teoría escalar tensorial y no tomar a R, por ejemplo, de orden 1, o sea, un término lineal, sino, por ejemplo, cualquier tipo de función que dependa de R? ¿Sí? O sea, generalizar aún más. Y esto de pronto es objeto de recuerdo para que
vayamos otra vez a pensar lo que habíamos hecho anteriormente, por ejemplo, de los tipos de teorías FDR, ¿no? Si ustedes recuerdan los tipos de teorías FDR, pues lo que tomábamos en vez de tomar justamente el escalar de Ricci como el único invariante dentro de la teoría, pues íbamos a tomar justamente funciones de ese escalar de Ricci, ¿no? Que eran lo que se basaban las teorías FDR, ¿sí? Ahora, en este marco donde ya no estamos tomando, por ejemplo, ya el parámetro g como una constante, sino un parámetro variable y que va a depender de f de phi, ¿cierto? Pues ahora el marco extenso del cual les voy a colocar en un momentito, pues va a ser simplemente la extensión de ambas cosas, como relaciona la teoría de FDR y la teoría del tensor escalar, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a crear ahora una función, digamos una mutación entre ambos modelos, y entonces vamos a crear una función simplemente, pues que dependa de ambos parámetros, de f y de r. O sea, una función que tenga incorporada la información de phi y que también tenga incorporada la información de r, no necesariamente que sea de término de lineal de orden 1, sino que sea de cualquier tipo de término. ¿Listo? Esa es la parte de extensión que vamos a hacer a continuación, con la cual ya cierro esto. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Entonces vamos a llamarla así como les acabo de decir, teoría escalar tensorial general extendida, vamos a colocarle. ¿Listo? Y para que los recuerden, pues simplemente como fusionar entonces f de r con la función también de phi, ¿no? Así que llamémosla 1, 2 y así va a salir entonces una nueva función que va simplemente a tener la información de ambas. ¿Listo? Y entonces, ¿a qué hace referencia a esto? Esto haría referencia, entonces aquí vamos a incorporar pues una acción bastante similar a la que tuvimos en la acción simplemente escalar tensorial que hicimos. Entonces va a ser algo de esta manera. Entonces va a ser el diferencial de 4 dimensiones, el determinante. Y de hecho creo que como lo colocan es así directamente, aquí un 16pi. 16pi sí. Y dentro del argumento, aquí factor, vamos a colocar justamente esa función, la función f de phi r. ¿Listo? Vamos a colocar menos otro parámetro eta sobre 2 y aquí derivada contravariante alfa de phi, derivada covariante alfa de phi y ya. Y cerramos y aquí pues ya estaría, esta sería la parte geométrica y la parte material pues sería la acción de la materia, ¿no? Listo, entonces quiero que analicemos un momentito cada uno de los elementos que está acá. ¿Listo? Y por qué apareció ahora en vez del omega apareció un eta, ¿cierto? Que a diferencia de lo que teníamos nosotros antes, aquí por acá teníamos era el parámetro omega de phi, ¿no? Pero entonces ahora se convirtió en un eta de phi. ¿Qué pasó? Bueno, entonces va a comenzar a decirles ahí los apuntitos importantes. Entonces la distinción entre la teoría escalar tensorial y la teoría escalar tensorial general es un hecho de nomenclatura y terminología diferente que es usada por distintos autores para la misma clase de teorías. ¿Vale? Eso es lo mismo que les estoy diciendo. En la práctica, uno debería inspeccionar la relevancia de la acción o las ecuaciones de campo para entender qué tipo de teoría está bajo consideración, manteniendo en mente que algunas de las expresiones matemáticas diferentes de la acción describen la misma teoría usando variables diferentes. Siendo así, el tensor escalar generalizado o no lineal de la teoría de gravedad es descrita por la acción, esta que ustedes ven acá. ¿Vale? Entonces, este término me gusta como lo menciono acá. Entonces, digamos, sería un tensor escalar tensorial general extendido no lineal, ¿no? Ya que no estamos justamente linealizando el escalar de Ricci. Y pues tendríamos ese parámetro de ahí, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos donde f de phi, r es una función arbitraria, es una función arbitraria regular de phi y r. ¿Listo?
Por otro lado, eta es un parámetro de la teoría. Es un parámetro de la teoría. ¿Listo? En particular, los lagrangianos cuadráticos describen altas teorías derivadas de gravedad y es usada en el contexto de gravedad cuántica. Eh, ya. Sí, sí, sí. Entonces, en particular, los lagrangianos cuadráticos describen altas teorías derivadas de gravedad y eso usa en el contexto de gravedad cuántica. Aquí cuando se están refiriendo a los lagrangianos cuadráticos, pues sabemos que es la información justamente que viene incorporada aquí en este argumento, ¿no? Recordemos que está la parte lagrangiana, de la densidad lagrangiana que aparece en esta teoría. Entonces, claro, en esta densidad lagrangiana, si la colocamos acá, que sería este mismo término, en esta densidad lagrangiana, pues podemos tener términos, por ejemplo, sí, cuadráticos, exponenciales, o trigonométricos, o polinómicos de lo que queramos de R, y pues esos términos describirán diferentes tipos de teorías, que es lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, claro, si llegamos a hacer pues toda la abstracción en este caso de esta nueva acción pues que estamos implementando simplemente por generalización, pues llegaríamos a unas nuevas ecuaciones de campo, ¿no? Unas nuevas ecuaciones de campo, pues un poco, digamos, relacionadas pues con este marco ahora de general extendido. Nuevas ecuaciones de campo. ¿Listo? Donde si ustedes hacen el ejercicio, pues se van a dar cuenta que, pues de hecho no es tan complicado realmente solucionarlas, simplemente es tener en cuenta simplemente esta parte de la función, en este caso una función multivariable, en este caso de phi de r, ¿sí? Y empezar a aplicar todo lo que ya hemos aprendido. Y cuando ustedes resuelvan, bueno, lleguen a las ecuaciones de campo, ustedes llegarán a una expresión de este estilo. Entonces, llegarán a una expresión de la siguiente forma, parcial, o sea, las ecuaciones de campo serán parcial f de phi, r con respecto a R. Y entre paréntesis tendremos entonces el tensor de Einstein, que será R mu nu menos un medio de G mu nu R igual al parámetro eta sobre 2. Este parámetro eta, ya les digo qué relación tiene eta. Y aquí tendremos derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi, menos un medio de G mu nu, derivada contravariante alfa de phi, derivada covariante alfa de phi, cierro, más un medio de G mu nu, y tenemos nuestra función phi, r, menos la derivada de la función phi, r, con respecto a r multiplicado por r. Lo corro un poquito para la izquierda, que me quepa. Eso es. Vale. Luego más. Si me alcanza acá, derivada covariante mu, derivada covariante nu de la parcial de la función, bueno, con respecto de r. Y por último, el último término sería menos g, ay changos, mu nu del d'Alembertiano de la parcial de la función con respecto de r. ¿Listo? Este de aquí, cosa monstruosa, sería que sería el... serían las ecuaciones de campo relacionadas pues con esta extensión de la teoría. Ok, entonces, esperen, coloco esto que es que me confunde ahí. Coloquémosle aquí un paréntesis, eso, mejor. Listo, entonces ahora sí. Esto de aquí entonces serían nuestras nuevas ecuaciones de campo, ya en este marco aún más extendido, donde podemos seleccionar cualquier tipo de función que esté acoplado con el campo escalar phi y con la función también del escalar de Ricci. ¿Sí? La única información que intentamos tener aquí, si nos damos cuenta, es pues justamente cuál sería esa función que seleccionemos, ¿vale? Y además, importante ahora sí a tener en cuenta, aparte de esta cosa monstruosa de ecuaciones de campo, para esta extensión, entonces tendríamos, ya les muestro,
Listo. Y además entonces el parámetro eta por el de Lambertiano de phi es igual a menos la parcial de la función f de phi r con respecto de phi. Listo, esta parte es importante. Que justamente puede ser una pista, de pronto si lo quieren realizar justamente como trabajo en relación a este marco teórico extendido, pues entonces ahí lo podrían revisar ustedes, ¿no? Eh, claro, y entonces digamos que un caso particular que podríamos sacar de aquí relacionado justamente con la función que ya hicimos nosotros, o sea, arriba, o sea, desde donde arrancamos, desde la acción de la teoría escalar tensorial. Entonces, claro, ¿cómo podemos aproximar entonces esta forma aún más extendida a la forma que acabamos de hacer en la teoría escalar tensorial? Entonces, claro, entonces pues simplemente habría que linealizar esa función FR, ¿no? Entonces, si queremos hacer una aproximación de la teoría que acabamos de ver, aproximación a escalar tensorial general y ya. Entonces lo que tendremos que seleccionar es una linealidad con el parámetro del escalar de Ricci, ¿cierto? Por tanto, nuestra función pues tendrá que comportarse de esta siguiente forma. Entonces f de phi, r pues va a ser igual a f de phi multiplicado por r. Y aparte de eso, por si ustedes no se dieron cuenta por allí, no estaba la información del potencial. El potencial no apareció por ningún lado ahí. La información del potencial va a involucrar justamente acá. ¿Listo? Algo así, si ustedes lo ven parecido a lo que sería eh, una transformación de Legendre, ¿no? Relacionado, por ejemplo, parecido a lo que sucede allí en esas transformaciones que se hacen, por ejemplo, para la derivación de los hamiltonianos y la relación con el lagrangiano, ¿cierto? Y ya podemos recuperar a partir de aquí las teorías escalares tensoriales que ya trabajamos. ¿Listo? Estas teorías generalizadas escalares tensoriales son usadas ocasionalmente en cosmología y son más usadas usualmente en las teorías ordinarias y son más usadas usualmente las teorías ordinarias escalares tensoriales. O sea, a pesar de que esto es una cosa más extendida, digamos que el modo de aplicación que se le ha hecho pues a esto es más bien poco, dado que se han encontrado mejores resultados simplemente pues con la forma clásica, que es lo que ya vimos nosotros de aquí para arriba, ¿vale? Entonces digamos que esta forma extendida es como una curiosidad, ¿no? Más bien matemática de esta generalización, pero que podríamos pues de pronto también tener en cuenta para una posible análisis en cuanto a estos modelos que estaríamos trabajando. Pero pues en particular y en la mayoría de los casos pues se utiliza más usualmente es justamente modelos, en este caso escalares tensoriales, clásicos como se los acabé de mencionar, bueno, como se los acabé de describir en todo este desarrollo matemático. ¿Listo? Entonces, perfecto. Pues hasta aquí entonces sería ahora sí ya, este sería el apunte final de las teorías escalares tensoriales. Ya creo que no hay nada más por aquí que hablar. No, no. Y entonces, pues ya lo que vendría a continuación vendría a ser justamente, sería ya entonces el siguiente marco teórico, ¿cierto? Dentro de nuestros modelos. Y pues ya obviamente ya vendría a jugar un papel importante, pues las extensiones teóricas de esos tipos de teorías de grado modificada, pero con otras consideraciones, ¿no? Entonces eso va a seguir, eso va a ser ya para nuestra próxima reunión, o sea, el otro fin de semana. Bueno, entonces hasta aquí hago un stop y habilito las preguntas. ¿Qué preguntas tienen con respecto a esto? Si hay preguntas y si no hay preguntas, me gustaría saber. Si no hay preguntas y todo está bien, pues súper genial también, pero sí me gustaría escucharlos. Si no hay preguntas, entonces, ok, ok, todo bien, listo, Sebas, bien, gracias. ¿Alguien más por ahí tiene algo que decir o todo está bien? Claro. Ok. Entonces, ya para la siguiente sesión, lo que vendríamos a trabajar, o sea, dentro de este marco de esta segunda parte del curso,
que vendría siendo las teorías escalares tensoriales generales, la teoría de Galileones y Horndeski, y teorías de altas dimensiones, como lo es la teoría de Kaluza-Klein. Pues una de las que más nos va a llevar un poquito de tiempo va a ser la de teoría de Kaluza-Klein, que yo creo que es la que nos va a tomar por ahí unos 2 fines de semana completos. ¿Ok? Por eso digamos que como este curso de, en fin, aquí particularmente es bimestral, entonces pues digamos que ya podemos decir que utilizamos un fin de semana para trabajar estas teorías escalares tensoriales. Otro fin de semana sería para trabajar las teorías de Horndeski y Galileones. Y por último, terminaríamos con dos fines de semana trabajando justamente las teorías de altas dimensiones, particularmente Kaluza-Klein. Listo, que es la que más nos va a llevar, la que más nos va a estallar la cabeza, porque esa sí que es bien loquita. Entonces espero realmente pues llegar allá y dedicar bastante tiempo allí, que es una de las más interesantes de estos modelos, de esta segunda parte del curso. Entonces pues el objetivo es tratar de dedicarle más tiempo, ¿no? Entonces, vale, si no hay preguntas, ni inquietudes ni nada, pues dejaríamos por hoy entonces hasta acá. Y entonces, más bien les recomendaría que fueran revisando, de pronto por ahí vayan chequeando dentro de la bibliografía que les puse o por ahí vayan buscando ustedes qué es eso de teorías de Galileones o de Horndeski, ¿vale? Y ya nos veríamos entonces la siguiente sesión para seguir trabajando en el tema, ¿vale? Y ya. Listo, chicos, entonces, vale, no siendo más, entonces, gracias y nos veríamos la siguiente sesión.